Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAs, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
La Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades, incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa. Bienvenidos a La Voz del Contador Privado. Es un programa hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo para que todos nosotros nos podamos capacitar de forma amena y rápida. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema para todos ustedes muy importante, un tema que les ha gustado mucho y que algunos lo han podido disfrutar en la parte de podcast que tenemos para ustedes. El tema es la importancia y aspectos importantes sobre precios de transferencia. En estos momentos tenemos por acá a una persona que es totalmente experta en la materia y él es nuestro compañero y amigo Elan Rodríguez Ramírez, quien es contador público autorizado. Además de eso es experto en el análisis e auditoría de estados financieros, ya sea interno y externo. Y por supuesto es el socio de precios de transferencia del despacho R. Artavia y Asociados. Elan, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias a Dios, don Kevin. Muchas gracias. Qué bueno, Elan. Bueno, ¿cómo está todo por el despacho de don Ronald Artavia, quien es el líder del despacho? ¿Cómo gracias está todo a Dios, pues con bastantes clientes y con mucho trabajo. Gracias a Dios, con mucho trabajo. Gracias a Dios, por favor, le envíe el saludo a don Ronald Artavia, quien fue presidente del Colegio de Contadores Públicos. Hizo un gran trabajo y además de eso, a todos los compañeros del despacho, por favor, de parte Muchas gracias. de todos nosotros. Muchas gracias. Elan, hoy vamos a hablar sobre el tema de precios de transferencia y la importancia que este tiene. Incluso hicimos 2 podcasts para que las personas puedan buscarlo en Spotify, en Google, para que puedan escuchar también de este tema. Y fue un tema muy bien recibido, a la gente le encantó. Y hoy vamos a analizarlo también desde la parte de la importancia del tema. Vamos a empezar explicando qué es precios de transferencia y además de eso, qué está sucediendo ahorita en la corriente jurídica de Costa Rica. Y si gusta empezamos pues explicando qué es precios de transferencia. Claro, a mí me gustaría dar los aspectos más importantes en lo que se refiere a precios de transferencia. Y un aspecto relevante y fundamental está interesantemente en un artículo del decreto 43198-H, que es el reglamento del impuesto sobre la renta. En el artículo 74 se mencionan 3 aspectos muy importantes de lo que tiene que ver con la vinculación y si aplica o no un estudio de precios de transferencia. Vea qué interesante. El artículo 74 menciona de si una empresa tiene que no hacer el estudio de precios. Primero, si hay obligación tributaria, porque podrían haber otras características que le aplique el estudio, pero si no está obligado para efectos tributarios, por ejemplo, para el impuesto de renta, una fundación sin fines de lucro se asocia con la Caja Costarricense del Seguro Social y hacen otra fundación o otra organización sin fines de lucro, una ONG. Y entonces esas 2 entidades podrían tener vinculación por control, por un montón de cuestiones más, podrían tener vinculación, pero están obligados para efectos tributarios del impuesto de renta. Entonces, eso lo dice el artículo 74 del decreto 43198-H, un aspecto. 2, vinculación, por supuesto. ¿Cómo saber si una empresa está vinculada con otra? Muy importante, por 3 aspectos. Por capital, que es el más común, yo diría, a partir del 25% del capital social. 2,
por familiaridad, por consanguinidad, tercer, cuarto grado de consanguinidad. Y número 3, por control, que desde mi punto de vista es el más importante, porque pudiera no haber por capital, pudiera no haber por consanguinidad, pero hay control. Entonces, eso menciona el artículo 74. Y número 3 también menciona, bueno, esos son los 3 aspectos que menciona: la vinculación, lo del impuesto de renta y por supuesto, el más importante, las transacciones. Porque pudiera ni siquiera haber transacciones, entonces puede haber vinculación, puede haber obligación para efectos del impuesto de renta, pero no va a haber transacciones. Entonces, para mí es el primer aspecto de varios que yo quisiera mencionar, que para mí son vitales. Bueno, estimado colegiado, entonces, a pesar de que ya lo he dicho 2 veces, quiero que lo diga una tercera vez para que nos quede claro qué es la vinculación entre compañías y qué es la vinculación, para que sepamos de si hay vinculación. Entonces podríamos tener que aplicar precios de transferencia. La primera, sin orden de importancia. Sin orden de importancia, sí. Digamos, el capital social. Si el capital social supera el 25%, que tengamos invertido en otra compañía. En otra compañía, exactamente. Entonces, es una de las 3 características donde aplica vinculación. Número 2, si hay consanguinidad o familiaridad hasta tercer y cuarto grado, de acuerdo con lo que dice el mismo decreto 43198-H, entonces pues aplica vinculación. Entre miembros de junta directiva, socios, gerentes. Sí, digamos algún primo, algún tío, cuestiones de vinculación por familiaridad o por consanguinidad. Y número 3, que para mí sí es el más importante, por control. Por control. Que una persona pues controle las 2 o 3 o 4 compañías. Sí, y puede ser que no sea un familiar. Puede ser que no sea un asociado relevante para efectos de capital social, pero si hay control. Yo menciono, hay un ejemplo, Warren Buffett. Warren Buffett, el famoso inversionista, claro, posiblemente uno de los mejores, o tal vez el mejor. Warren Buffett tiene un porcentaje muy bajo de las acciones de Coca-Cola. Bueno, en Coca-Cola un porcentaje de menos del un 10%, menos del 10%. Pero una recomendación de Warren Buffett definitivamente tiene control. Entonces, pues habría que analizar a efectos de control alguna decisión que tome Warren Buffett. Entonces, por eso para mí el control es tan importante. Y después usted menciona que haya transaccionabilidad, es decir, que hayan transacciones entre ellas, porque si existen una de las 3 o las 3 aspectos de vinculación, pero no hay transacciones. Es correcto, pudiera ser que hay vinculación, pudiera ser de que hay obligatoriedad para efectos del impuesto de renta, pero si no hay transacciones, entonces no aplica, no le alcanza el estudio de precios de transferencia. Es correcto. Muy bien, entonces cuando ya identificamos que si hay vinculación y que además de eso tenemos transacciones, correcto, entonces ya podríamos pensar que tenemos que hacer estudio de precios de transferencia. Así es. Sin embargo, ¿qué nos dice si lo tenemos que hacer o no? O más bien todas las entidades de Costa Rica tienen que hacerlo. Bueno, muy importante. De hecho, es uno de los puntos que yo quería indicar. ¿Quiénes están obligados a hacer el estudio? Lo que dice el artículo 74 es de que con solo que hayan transacciones, no indica montos. En otros países indica si son más de $20,000, si son más de $50,000, pero en Costa Rica dicen transacciones. Costa Rica tenemos, estimados colegiados, transacciones, no tenemos montos por el momento, y eso está en el artículo 74 de la ley 7092. Del reglamento. Del reglamento a la ley 7092. Que es el decreto 43198-H. Muy importante también, dentro de los aspectos que me gustaría indicar, cuando se hace un estudio de precios de transferencia no hay que dejarlo solamente en manos del experto, por lo menos desde mi perspectiva, porque la administración tributaria es también experta en precios de transferencia. Se han actualizado con personal de Argentina, con personal de Perú, de Colombia, de México y de países europeos, entonces ellos saben. Yo como profesional también debería saber, y bastante,
y bastante en ese tema. Tengo que leer todos los días. No puedo nada más con algunos cursos, no tengo que actualizarme. Pero otra cuestión también es de que la principal entidad interesada es la que nos contrata. Claro. Entonces, no, de hecho, quiero comentarle algo, Elan y compañeros. La Administración Tributaria va a tener un foro aquí en el Auditorio San Mateo de 3 días o 4 días, no recuerdo, donde van a recibir personas expertas en precios de transferencia de Alemania, vienen de Guatemala, de todo Centroamérica, el epicentro va a ser acá, y la idea es capacitarse aquí en Costa Rica, capacitarse ellos para pues darnos el servicio a nosotros de control, del servicio de fiscalización. qué bueno. ¿Verdad? Entonces van a ser 3 o 4 días en donde ellos se van a... A mí me pone a pensar algo, porque tributación, sin duda alguna, ellos son también expertos. Pero a mí lo que me queda pensando es el obligado tributario. Desde mi perspectiva, que usted no tiene que compartir, pero desde mi perspectiva, hay un vacío judicialmente. Porque yo estoy seguro que tributación sabe. Yo sé que el experto que un obligado tributario vaya a contratar también sabe. Pero si se aplican instancias distintas a tributación en el Poder Judicial, algún juez será un experto fiscal. Hasta donde yo sé, no. Y lo sé por las resoluciones que saca el contencioso administrativo. Siempre gira a favor no del obligado tributario, ¿no? A favor de la administración tributaria. Si la administración tributaria da una serie de cuestionamientos, como en el Poder Judicial no son expertos fiscales, tienden en la gran mayoría de los casos a beneficiar a la administración tributaria. Entonces, en el asunto de precios de transferencia, más bien aprovecho esta oportunidad para dejar la cuñita, y que no solamente colegiados, sino también jueces se incluyan en no sé hasta qué punto podría ser factible, pero sería muy bueno, porque el obligado tributario, si hay en instancias mayores, necesita tener seguridad jurídica. Sí, claro. Y bueno, Elan, entonces ya vimos la parte de vinculación, acabamos de ver que en realidad todas las entidades que tengan transacciones entre sí y tengan estos aspectos de vinculación deberían de hacer el estudio de precios de transferencia. La pregunta que tenemos ahora es la siguiente: si nosotros hacemos el estudio de precios de transferencia, ¿tenemos que entregárselo a alguien? ¿O quiénes sí tienen que entregarlo? ¿O cómo está esa etapa que todavía queda ahí como...? Bueno, es muy importante. El estudio de precios de transferencia se tiene que conservar por 5 años, de acuerdo con lo que dice el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De hecho, me llama la atención, textualmente, en el decreto 43198-H, indica en los artículos del 74 al 83, en ese momento no recuerdo cuál, pero textualmente indica que el documento se tiene que conservar de acuerdo con lo que dice el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la ley 4755. ¿Y qué es lo que dice ese artículo de esa ley? Dice que eso es por 5 años. Entonces, no solamente hay que hacer el estudio de precios de transferencia, sino que se tiene que conservar por 5 años. Entonces, es importante eso. Uno de los aspectos importantes de Sí, eso quiere decir entonces, estimados colegiados, que si usted tiene transacciones con vinculadas y usted quiere en el futuro, en algún momento, demostrar que esos gastos que tiene, en el caso de la que tiene gastos, son gastos deducibles, el estudio de precios de transferencia es un respaldo de por qué yo los estoy metiendo como gastos deducibles, ¿cierto? Totalmente. De hecho, dentro de los aspectos importantes que yo quisiera resaltar es en el análisis de comparabilidad, que por cierto lo indica también la resolución 49 del año 2019, y también en los artículos 74 al 83 del decreto 43198-H. Cuando habla de análisis de comparabilidad, hay un montón de aspectos, que análisis funcional, que términos contractuales, pero tal vez un ejemplo habla más que 1000 palabras. Tal vez con ese ejemplo nos brincamos ese montón de vocabularios que hay que buscar en el diccionario de la Real Academia Española. Vea qué importante el análisis de comparabilidad. Cuando una empresa definitivamente cumple con las características que dijimos en el principio y tiene que analizar una transacción con comparables independientes, ¿qué comparables puedo utilizar yo?
podría citar una bebida carbonatada, de esas de moda, o de hace muchas décadas. En esas bebidas carbonatadas hay muchos tipos de envases. Hay envases de aluminio, hay envases de plástico y envases de plástico pequeños, de vidrio, de vidrio, sí, y empaques grandes. Y también hay unos empaques que son para los restaurantes de comida rápida, que son como de plástico y tienen la esencia y después la bebida carbonatada, bueno, todo el tema. Hay un montón de envases para las bebidas carbonatadas, pero digamos, enfoquémonos en una, digamos, lata de aluminio. La lata de aluminio, no solamente hay de 375 mililitros, sino que también hay pues, más grandes, de 400 y un poco más de mililitros, pero imaginémonos que tal vez que puede ser un mini super. Un mini super tiene otro mini super y son partes vinculadas. Entonces, ese mini super necesita venderle a este otro mini super bebidas carbonatadas y se las transfiere. Evidentemente se las va a vender más baratas. Y puede tener una serie de comparables. O si no, digamos que una empresa necesita comprarle o necesita comerciar esas bebidas carbonatadas. Entonces necesita tener comparables porque los va a comerciar. ¿Qué tipo de comparables coger? Porque en el análisis de comparabilidad, esa terminología, yo me hundo en eso y puede ser que no lo comprenda. Pero con ese ejemplo, vean qué interesante. Digamos una lata de 375 mililitros. No es lo mismo el precio de eso en un supermercado, el precio de eso en un aeropuerto. En un aeropuerto. Y no es lo mismo que en un restaurante. Incluso podría dar más ejemplos, pero en un restaurante tiene un precio. En un supermercado tiene otro precio. Y también tiene otro precio muy distinto en un aeropuerto. Entonces, yo le puedo decir a la administración tributaria, porque digamos que a mí me serviría venderlo alto, por la razón que fuera. Entonces yo digo, aquí están mis comparables, señor obligado tributario, sus comparables son del aeropuerto de restaurantes. Evidentemente esos precios no son los de un supermercado, son más altos. O sea, si en el supermercado cuesta, digamos que $1, digamos, en un restaurante no va a costar $1, va a costar posiblemente $2 o $3. Y en un aeropuerto yo me atrevo a decir que puede costar hasta más caro, me atrevería, o muy similar a un restaurante. Entonces los comparables tienen que ser en igualdad de condiciones. Entonces el experto que hace el estudio de precios de transferencia tiene que tomar con una interpretación adecuada qué análisis de comparabilidad va a utilizar. Es un análisis quirúrgico, porque tiene que ser con mucho detalle. Por eso el análisis de comparabilidad se toma con tanto cuidado. De ahí que un estudio de precios de transferencia se tome incomparable, se haga en métodos indirectos, porque hay dos tipos de métodos. Están métodos directos como el método del precio comparable no controlado. Bueno, ahí vamos. Entonces, una vez que ya sabemos qué vamos a utilizar, si el del aeropuerto o el del restaurante o lo que sea que usted vaya a utilizar, pero también tenemos que tener los métodos de valoración, ¿verdad? Que ahí es donde iba usted. Es correcto, sí, es correcto. Entonces, compañeros, estimados colegas, pongan atención porque vamos a entrar a ver algunos de los métodos que podemos utilizar para hacer el estudio de precios de transferencia. Pero antes, agradecerle a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Elan, ¿cuáles son esos métodos que se utilizan para el análisis de precios de transferencia? Ok, los métodos directos y los métodos indirectos. Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Sí, son solamente esos dos tipos de métodos. Dentro de los métodos directos, que son los preferidos por la administración tributaria, y los que yo no ocupo comparables más allá de los que yo tenga a la mano, pero son más complejos porque el análisis de comparabilidad deben de ser muy preciso. Comparar lata, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, lata de 375 mililitros, pero no en un aeropuerto, comerciado en un aeropuerto, sino comerciado en otro mini super. Entonces, a veces se vuelve tan complejo que se utilizan métodos indirectos, pero los tres métodos directos son el método del precio de comparable no controlado, método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa
y el método del costo adicionado. El método del precio comparable no controlado es de producto con producto, de tasa de interés con tasa de interés, de comisión con comisión. Se comparan igual con igual, en igualdad de condiciones, por supuesto. Eso es un método directo. Es un método directo y es el método más directo de todos los métodos directos. El método del precio de reventa se utiliza, por ejemplo, en una empresa que comercializa ropa, por ejemplo, y entonces compra ropa y la revende. No es un distribuidor que compra bueno, incluso va haciendo también cualquier comercio que revenda, que compre para vender en una tienda o a un distribuidor inclusive. Y el método del costo adicionado es muy interesante también. Se utiliza para empresas que, por ejemplo, compran algodón y entonces fabrican hilos, por ejemplo. Y entonces estos hilos van a ser utilizados para otras materias primas. Entonces se utiliza el método del costo adicionado para ese tipo de casos. Ahora sí, como es tan complejo, porque tiene que ser en igualdad de condiciones, los términos contractuales deben de ser bastante precisos y es complicado utilizarlos, y si no cumple con alguna característica, entonces no puede ser un comparable viable. Ya lo vimos con el ejemplo de las latas de bebidas carbonatadas o bebidas carbonatadas comerciadas en un envase. También se utilizan métodos indirectos. El método del margen neto transaccional. Método del margen neto transaccional. El método del margen neto transaccional diría yo que es el más utilizado en todo el sentido de la palabra. Se necesitan, ¿por qué? Porque el análisis funcional es menos complejo, se exigen menos cosas, pero lo que más se necesita en la comparabilidad de los productos no es tan importante, sino que los comercios sean similares. Por ejemplo, yo no voy a tener comparables de un hotel con una industria arrocera, no, sino que son hoteles con hoteles y que sean de empresas públicas. Y ahí no se analizan los productos, se analiza principalmente, en mayor instancia, que sean empresas que comercian servicios o productos similares. Similares, correcto. Entonces, por eso es que se utiliza mucho el método del margen neto transaccional. Hay un método indirecto que se utiliza menos, que es el de la partición de utilidades, método de la partición de utilidades, que de hecho en enero del 2022 hubo un cambio muy importante en las directrices de la OCDE con respecto a eso, pero que por cierto no las han traducido al castellano. Entonces todavía tenemos las del 2017 en español y las del 2022 están en inglés y en francés, hasta donde la memoria no está en castellano. Pero la partición de utilidades es, por ejemplo, empresas farmacéuticas, que una empresa es la que hace la investigación y desarrollo. Otra empresa es la que fabrica las máquinas para fabricar esos fármacos. Otra empresa es la que tiene las farmacias. Otra empresa, en fin, son un montón de empresitas que al final lo que logra es la acetaminofén en la marca del empaque que es como se llame, pero al final es paracetamol o acetaminofén. Entonces estas industrias tienen un montón de empresitas para lograr un objetivo, que es la comercialización de fármacos. Entonces, pero no lo hace una empresa, lo hacen un montón de empresitas. O las antiguas bananeras en Costa Rica a principios del siglo pasado, incluso a finales del siglo antepasado. Se utiliza la partición de utilidades porque ese montón de empresas se unen y se cotejan, las utilidades de esas empresas se cotejan en una sola contra empresas similares. Pero es bastante complejo y no he conocido un estudio con este análisis de partición de utilidades. Ahora bien, a muchos colegiados les interesa saber este aspecto que para nosotros es llamativo. Resulta que, por lo que veo, el método directo pues involucra producto con producto y otras cositas ahí que usted nos acaba de decir. ¿Es cierto que para eso se necesita tener acceso a una base de datos? Con métodos directos, en realidad, no precisamente. No. Lo que se necesita es cierta pericia. Le voy a dar un ejemplo. Una empresa que le preste, digamos que usted y yo somos familiares, entonces yo le presto a usted dinero.
Dinero, le presto dinero, exactamente. Entonces, en el estudio de precios de transferencia lo que vamos a analizar es la tasa de interés. Es la tasa de interés. Entonces, con respecto a la tasa de interés, vea qué interesante. ¿Qué comparable utilizo yo? Bueno, habría que irse también la presunción del cobro de interés. Del cobro de interés que está, por cierto, en el artículo 497 de la ley del Código de Comercio. Código de Comercio. Que es la ley 3284. ¿Qué es lo que dice el artículo 497? Lo que dice es que, y también el artículo 46 en menor medida, ¿qué es lo que dice? Dice que ante la ausencia del cobro de interés en un préstamo, si el préstamo es en colones, se utiliza la tasa básica pasiva. Y si es en dólares, el prime rate. Entonces, ok, eso es lo que tengo. Y entonces yo utilizo la tasa básica pasiva que está en el banco, en la plataforma del Banco Central de Costa Rica, y ahí yo me fijo en la tasa básica pasiva, pero la tasa básica pasiva tiene una tendencia a la baja. Y yo podría utilizar otros comparables, porque eso es lo que dice con respecto a la presunción del cobro de intereses, el Código de Comercio, que es el artículo 496 y 497. Pero también igual de importante es de que yo puedo utilizar otras tasas. ¿Acaso los bancos utilizan la tasa básica pasiva sin aumentos de puntos básicos? ¿No? Utilizan la tasa básica pasiva y 2-3% por encima. Perfectamente así es, perfectamente sea eso. Entonces, como eso es normal, se pueden utilizar otras tasas de interés que están en la plataforma del Banco Central. Todavía no les estoy contestando, porque la pregunta suya es si solamente se pueden utilizar plataformas de comparables internacionales. Entonces, para irle respondiendo, no precisamente. No siempre. No precisamente. Yo puedo utilizar incluso el Código de Comercio y me puedo basar en ese. Si yo, digamos, es que es muy común que entre las empresas, entre un asociado, haya una cuenta por cobrar. Socios. Y cómo yo voy a defender la tesis ante tributación de que, señores de tributación, eso no es una distribución de dividendos. No, es una cuenta por cobrar. ¿Y cuántos años tiene esa cuenta por cobrar? Con solo que tenga ya más de un periodo ya. Entonces, pero ¿cómo yo defiendo la tesis de que si es un préstamo? Señores, administración tributaria, yo estoy cobrando por lo menos la tasa básica pasiva, que está en el artículo 496 y 497 de la ley 3284, que es el Código de Comercio. Entonces, no precisamente es una distribución de utilidades. Si yo puedo defender esa tesis de que es un préstamo, bienvenido sea. Entonces, para irle contestando, hay otro ejemplo, porque no precisamente se ocupan o se necesitan plataformas internacionales. Le voy a dar otro ejemplo que para mí es muy importante. La SUGEVAL, la plataforma de la SUGEVAL, claro, hay que meterse en uno de los tantos links que trae, pero si uno se sabe dar clic en el punto óptimo, va a encontrar comparables de alquileres. Claro, los alquileres son... Y va a encontrar... ¿En dónde comparables de alquileres? En la SUGEVAL. Y no solo eso, no sé cuánta plataforma hay que alquila carro, que vende carro, que... bueno, esas plataformas comerciales que son para uno buscar alquileres o carros, también las puede utilizar. Porque tiene que cumplir con las 3 características de un comparable. ¿Cuáles son las 3 características, escuchen colegiados, las 3 características de un comparable? Para que un comparable sea un comparable, debe tener tres patas. La primera pata, sin orden de importancia, que sea información pública. Que sea información pública. Que sea información disponible. Y confiable. Información pública. Que además esté disponible y que además sea confiable. ¿Y quién va a desconfiar de una plataforma de SUGEVAL? Bueno, no significa que todo lo que dice SUGEVAL es cierto, pero yo podría tener un comparable confiable de la SUGEVAL, de que dice por ejemplo, algún banco estatal o un banco privado tiene bienes inmuebles y que los alquila. Yo puedo confiar en esa información. Es información pública, pero también es una información disponible, pero también es una información confiable. Y Elan, lo ideal es tener varios, me imagino, porque, por ejemplo,
hablemos de alquileres. Entonces, una empresa le alquila un espacio para una oficina a otra. Y ese espacio de alquiler de esa oficina está, por ejemplo, en desamparados. Entonces, podemos buscar en varias plataformas edificios similares de oficinas, varios, no solo uno, para tener no sé, un promedio de precios, algo así. Sí, siempre y cuando sea información que un tercero pueda confiar. Por eso yo pongo como ejemplo la Sujeval. Y el de la Sujeval también, sí. Sería muy difícil que alguien desconfíe de esa información. Pero pregunto, ¿utilizamos solo el de la Sujeval o podemos utilizar varios? Puedo utilizar varios, por supuesto. Muy bien, y entonces, nada más para terminar esa parte, ¿cuáles serían los que sí recurrimos a plataformas nacionales? Perfecto. Cuando se utiliza el método indirecto del margen neto transaccional. Método indirecto del margen neto transaccional. Método indirecto del margen neto transaccional, perfecto. Cuando yo utilizo ese método, ¿por qué? Porque como son las características del lugar que comercia y no tanto el producto o servicio que se comercia, el que se analiza no es tanto el producto que se comercia, sino la entidad que lo comercia, la entidad. Entonces, si es un hotel, pues busco hoteles similares. Yo no voy a buscar, por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de precios, un estudio de precios de transferencia, por ejemplo, de un hotel 3 estrellas, no sería factible buscar comparables de hoteles de 5 estrellas, ni sería compatible buscar comparables de empresas que no sean similares, de hoteles que no sean similares. Por ejemplo, si es un hotel con hotel, si es un hostel con hostel, si es un motel, pues con moteles, y así sucesivamente. Tiene que ser, la característica es la entidad que comercia, no el producto o el servicio que se ofrece. Entonces se utilizan plataformas internacionales. Hay muchas. Muchas. Bueno, estimados colegiados, hemos visto hasta ahora qué es vinculación, hemos visto la parte de transacciones, también análisis de comparabilidad, hemos también visto los métodos que se utilizan para hacer el análisis de precios de transferencia. Y supongamos, Elan, que ya hicimos la tarea. Hay un aspecto matemático ahí, que es el que me dice, sí, viera que usted está vendiendo este producto en 100 colones, pero el mercado dice que usted debería venderlo en 30 colones, usted se pasó 70 colones. ¿Cómo podemos hablar de esa parte matemática que habla de los quintiles, cuartiles, de una forma mental, porque no lo tenemos en una pizarra, pero cómo puede explicar cómo funciona eso? Sí. Que si se pasa a la mitad a la izquierda o la mitad hacia la derecha, esa partecita, a ver cómo. El decreto 43.198-H menciona los ratios intercuartiles. Se llaman ratios intercuartiles. Y eso es lo que menciona. Lo que no dice es lo que vamos a estar conversando en estos próximos minutos. Los ratios intercuartiles lo maneja más que todo un estadístico, pero en el Excel se puede utilizar. Yo tengo una serie de datos, digamos que unos 100 datos, o unos 50 datos, o unos 10 datos, digamos de precios, de bebidas carbonatadas, por ejemplo, o de tasas de interés, por ejemplo, o de todo el histórico de la tasa básica pasiva de todo el periodo de todo el año. Ok, entonces yo tengo todas las tasas de interés de todas las tasas básicas pasivas de todo el año. Pero para mí ese universo es gigantesco. La tasa básica pasiva puede tener movimientos para arriba, para abajo, y entonces de ese universo se ve mejor por ratios intercuartiles. El ratio intercuartil tiene 5 puntos, 2 que son exagerados y que se eliminan, y 3 que se consideran. Me gusta dar ese ejemplo porque el presidente que tenemos de la República es muy amado y es muy odiado. Entonces lo utilizo como ejemplo porque yo creo que es... Buenísimo el ejemplo, perdón. Sí, yo creo que es muy claro, pero lo que importa no son los que hablan, los que lo dejan como si fuera un semidios, no, es un término exagerado, pero tampoco los que lo odian en esa misma proporción, inversamente contraria. Qué bien, Entonces, eso se elimina. Y los ratios intercuartiles eliminan esos exagerados y dejamos 3. El Q1, el Q2 y el Q3. O el ratio intercuartil Q1 sería inferior
el ratio intercuartil 2 es la mediana y el ratio intercuartil 3 es el ratio intercuartil superior. O el punto 25, ratio intercuartil punto 25, ratio intercuartil 50 o ratio intercuartil 75. Son sinónimos de lo mismo. Entonces, esa información la dividen esos ratios en el cuartil 25, cuartil 50, cuartil 75. Es lo mismo, ¿verdad? Q1, Q2 y Q3. Cuartil inferior, cuartil mediano y cuartil superior. Vamos a ver, estimados colegiados, si aprendimos. Y con respecto a lo del presidente, lo que estamos hablando es matemáticamente, ¿verdad? Tenemos entonces 5 intercuartiles. 5 ratios intercuartiles. Tenemos 5 ratios intercuartiles, compañeros. De esos vamos a eliminar los exagerados, los que presentan mucho odio y muchísimo amor. Entonces aquí los elimino así y me quedan estos 3. De estos 3 tenemos que este es el intercuartil 1, el intercuartil 2 y el intercuartil 3, que sería el 25, aquí también el 25 y aquí el 50. El 25, 50 y 75. Ah, perdón, sí, 25, 50, mal matemática, 25, 50 y 75. Correcto, entonces esos son los ratios. Aquí vamos a trabajar. Con los que se trabajan exactamente. Y si mi transacción se aleja de esos 3 ratios intercuartiles, para la administración tributaria, el ajuste es a la mediana. Ok, si se aleja tanto hacia la izquierda o hacia la derecha, el ajuste es hacia la mediana. Ni al superior ni al inferior, sino que a la mediana. ¿Y cuánto puede alejarse? Con solo que se pase muy poco, por ejemplo. Con solo que se pase muy poco, sí. El préstamo que habíamos comentado, yo le presto una tasa de interés, no sé, digamos de un 4%. Es más, un 3%, porque yo sé que un 3% no es nada tiene que ver con la tasa básica pasiva. La tasa básica pasiva está en esos momentos por encima de eso. Es más, le presto un 1%. Se está muy alejado el 1% de la tasa de interés a lo que es la tasa básica pasiva. Entonces, para tributación le va a decir, Elam, usted va a tener que prestarle a don Kevin no a 1%, sino que a la tasa básica pasiva. Me tiro aquí a la mediana. Y entonces utilizo los ratios intercuartiles de toda la tasa básica pasiva del periodo, y entonces lo que me dé la mediana es el ajuste. Ahora bien, hacemos entonces cálculos matemáticos para que ese capital que prestamos al 1%, ¿cómo hubiera sido al 4%? Exactamente. Y entonces hacemos el ajuste. Ese ajuste, Elan, no es un ajuste que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Rectificativas, hacer la contabilidad, no, sino que es un ajuste meramente fiscal, ¿cierto? Es un ajuste fiscal, es correcto, porque el artículo 74 dice, para efectos del impuesto de renta. Entonces, tal y como usted lo dice, exactamente así es. Don Elan, dejamos la contabilidad intacta, dejamos la declaración intacta y hacemos un ajuste ahí fiscal para pagarle a tributación. Sí, porque bueno, vamos a ver, hay efecto fiscal y no hay efecto fiscal, digamos, pero y hay ajustes correlativos. Voy a ver si lo explico rápidamente porque el tiempo avanza. Sí, claro. Vamos a ver, digamos que en el caso mío, yo tengo que aumentarle. Tengo que pagarle más a tributación. Pero desde mi perspectiva, no hay efecto fiscal. No, desde mi perspectiva sí hay efecto fiscal. ¿Por qué? Porque se supone que yo debería de tener más ingresos. Pero le estoy cobrando muy poca tasa de interés, por lo tanto debería tener más tasa de interés, más ingresos, y yo debería declarar más. Yo tengo efecto fiscal. En el caso suyo es al contrario, no hay efecto fiscal. ¿Por qué? Porque si yo le cobro más tasa de interés, usted tendría más gasto. Entonces, si yo le cobro más gasto, la utilidad operativa suya va a ser inferior. Disminuye. Y la utilidad de renta va a ser inferior, y por lo tanto el impuesto de renta va a ser inferior. Pero entonces el ajuste correlativo no le afecta a usted, pero me afecta a mí. Un aspecto, no sé si podría dar otro aspecto importante desde mi perspectiva, son las multas. Las multas, de acuerdo con el artículo 83 de la ley 4755, que es el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, indica que es un 2% de los ingresos y hasta 100 salarios base. Entonces es muy importante ese aspecto de las multas. Y hay otro aspecto, perdón que incluya otro aspecto importante. No se preocupe. Pero es el de vamos a ver, el de
Declaración informativa, que no quiero que se me pierda ese punto. Sí, falta hablar de eso. De la declaración informativa hay dos aspectos. Vamos a cuál digo primero. Digamos que puede ser primero que en este momento, por la resolución 44 del año 2016, la resolución 44 del año 2016, que por cierto es el artículo 3. Artículo 3 de la resolución 44 del año 2016. ¿Qué es lo que dice? Que se suspendió, pero no es un momentáneo. Y recuerde que en tributación sí hay expertos. Entonces sí van a tener la capacidad de analizar esa declaración informativa. Y otro aspecto importante, aunque de momento está suspendido, pero hay un aspecto muy importante que es quiénes son los que tienen que presentar esa declaración. No son todos los que presentan el estudio técnico de precios de transferencia. ¿Quiénes lo presentan? Lo presentan obligados tributarios. Y por cierto hay una, hay una, ¿cómo le puedo decir? Una disonancia entre la resolución 44 y el artículo 3 el artículo 2 de la resolución 44 del año 2016, si se coteja contra el artículo 83, pero del reglamento a la ley del impuesto de renta, porque el artículo 83 lo que cita del decreto 43.198-H, lo que dice es que son 3 personas las que tienen que hacer o ejecutar la declaración informativa de precios de transferencia. Grandes contribuyentes, los que le aplican la ley 7210, que son la de zona franca, y los que superan transacciones más de 100 salarios base entre partes vinculadas. Eso dice el artículo 83. Pero vea qué interesante, porque el artículo 2 de la resolución 44 del año 2016 lo que dice es grandes contribuyentes y los que le alcanzan la ley 7210, que son la del régimen de zona franca. Entonces hay una disonancia, pero está por encima del decreto. Ok, entonces ¿quiénes tienen que presentarlo? Para irnos al decreto y no tanto a la resolución, serían los grandes contribuyentes, los que están en régimen de zona franca, y los que superan transacciones entre partes vinculadas, los que superan los 100 salarios base entre transacciones. 462.200, por ahí. Sería 46 millones. Sí. 46.200.000. Sí, porque son 462.200, si la memoria no me falla, y sí, es un montón de plata. O sea, entonces, pero ese montón de plata para mí no es un montón de plata para las empresas. Evidentemente las empresas sí. Es curioso porque sí es mucha plata, pero ya a nivel comercial, fácil lo hace cualquier empresa. Pero entonces, vinculada lo hace. Estimados colegiados, ojo aquí, hay un punto que usted me lo va a confirmar. Todos los que cumplan con las características de vinculación tienen que hacer el estudio técnico de precios de transferencia, lo tienen que tener para poder fundamentar sus gastos y otras cosas. Pero la presentación son zona franca, los que tengan transacciones de más de 100, la declaración informativa, correcto. Eso es lo que quiero que quede claro. Todos tenemos que tener el estudio de precios de transferencia. Es correcto. Pero presentarlo obligatoriamente sería zona franca, los que tengan más de 100 salarios base en transacciones y grandes contribuyentes. Grandes contribuyentes. Pero ¿cuándo? Todavía no, porque no se ha abierto el canal por donde tenemos que presentar eso, Elan. De momento, de acuerdo con el artículo 3 de la resolución 44 del año 2016, está suspendido de momento. Sí. Don Elan, aspectos importantes que usted quiera mencionar, que no hayamos mencionado, para que vayamos despidiéndonos de nuestros queridos... Dos aspectos muy rápido, no se perdón por la interrupción. No, hágalos ahí libremente, lo que usted quiera mencionar. El documento, que es el estudio técnico de precios de transferencia, se tiene que conservar por 5 años, de acuerdo con lo que dice el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y otro aspecto importante también, y que definitivamente no puede quedar, no lo puedo dejar de mencionar, aunque se mencionó en algún momento en los podcasts, pero son las transacciones que muchas veces no se analizan. Entre partes vinculadas, la casa matriz realiza el servicio de contabilidad a una sucursal, el servicio de contabilidad, el servicio administrativo a una parte vinculada, pero no se cobra. Entonces uno habla con los contadores y dice, sí, pero es que eso no se analiza porque yo no lo cobré. Yo no puedo defender la tesis ante tributación de que el servicio contable es gratis. Yo no lo puedo defender. Si esa persona lo puede defender,
bueno, no cuente con mi apoyo porque yo no puedo defender esa tesis. Lo que yo sí puedo defender es que el servicio de contabilidad tiene honorarios mínimos. Y también hay servicios administrativos, porque la empresa no es como hay un dicho que es un pollo sin cabeza. O sea, las sucursales no son pollos sin cabeza. Alguien las tiene que manejar. Alguien abre el local, alguien le da la orden. La empresa tiene su logística para vender, para comerciar. Entonces, ¿quién administra? El servicio administrativo no es gratis. De hecho, de grandes empresarios, el CEO de las empresas, pues tienen grandes salarios por algo, porque es una de las partes más esenciales de una empresa. Otra parte dentro de las transacciones, ya para ir terminando, que yo considero muy importantes, son alquileres, porque parece increíble, pero un edificio pequeño, de 2 pisos, digamos, pero hay 3 empresas o 2 empresas y no le cobran el alquiler. Yo no puedo defender la tesis de que los alquileres son gratis. Yo no puedo defender esa tesis, y menos ante tributación. Entonces, sí, pero yo no le cobro el alquiler. No, sí, está bien, usted no le cobra, sí, está bien. Pero esa es una transacción que hay que analizar, aunque usted no lo cobre. Y así podría citar más ejemplos, pero digamos que alquileres, digamos que servicios. Incluso préstamos, ¿verdad? Que no se préstamos. Que ya lo comentamos un poco, por lo menos lo comentamos, que le cuentas por cobrar socios, hay que ver si es una distribución de utilidades, pero yo para defender la tesis ante tributación de que no es una distribución de utilidades, sino que es un préstamo, yo tengo que demostrar la tributación de que le cobro intereses. Entonces son transacciones que yo diría básicas, porque lo que sí se analiza en precios de transferencia son los productos que se comercian, pero es que hay más que productos que se comercian. Hay préstamos, hay servicios y hay alquileres que desde mi perspectiva, aunque no se cobren o no, precisamente no se cobren, se cobran, se tienen que analizar, porque esa tesis es muy difícil de defender, de que un alquiler es gratis, de que un préstamo no tiene tasas de interés y de que un servicio de contabilidad o administrativo es gratis. Sí, de hecho eso me recordó un profesor finalizando los años 90 que decía, hay transacciones no contables y hay transacciones económicas. ¿Qué son las transacciones no contables? Aquellas que no están en la contabilidad por alguna razón, pero son transacciones económicas. ¿Por qué? Porque sí existen. Se están dando esos servicios que usted menciona, ¿verdad? Entre compañías, administrativos, esos alquileres, esos préstamos. Bueno, algunas cuestiones que no se están contabilizando, pero que sí existen. Entonces, eso es lo que Elan está pidiendo que tengamos mucho cuidado. Don Elan, en las auditorías que han estado haciendo, han estado pidiendo el estudio de precios de transferencia. Tenemos reportes de que vienen a revisar alguna cuestión y piden el estudio de precios de transferencia. Sí, en hoteles, sí nos hemos dado cuenta que en hoteles, y son bastante crueles, por cierto, porque pidieron el estudio de precios de transferencia en el 2020, cuando ocurrió la crisis económica por el COVID-19. Entonces, tributación, bueno, tal vez me reservo el adjetivo que yo puedo decir, pero fueron crueles pedirle a los hoteles el estudio, y por dicha, pues muchos hoteles tenían el estudio de precios de transferencia, pero las empresas tienen que estar preparadas, porque si tributación lo pide en momentos tan duros económicos como la pandemia, que por dicha, gracias a Dios, terminó, lo puede pedir en situaciones cuando la economía va en crecimiento. Muy bien, estimados colegiados, hemos compartido un tema muy interesante a cargo del socio de estudios de precios de transferencia del despacho R. Artavia y Asociados, Elan Rodríguez Ramírez, a quien le concedo la palabra para que pueda despedirse de nuestra amable audiencia. Muchas gracias, me siento honrado en realidad de estar en esas instalaciones, realmente que me siento honrado. Muchas gracias, don Kevin, por permitir que mi persona dé un poquito de lo que sé. Muchas gracias en realidad. No, las gracias a usted, y pues saludos a todos allá en el despacho R. Artavia y Asociados. Decirles a nuestros colegiados y público en general que les gusta este programa, pues que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a todos nuestros eventos, y agradecerles a nuestros patrocinadores Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Los esperamos pronto, gracias y bendiciones en todos sus oficios contables.
Comisión de Divulgación de la Profesión Contable trabaja para usted. Somos una comisión con el propósito de proyectar al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y a sus agremiados hacia nuestras comunidades. Incentivando la importancia de nuestra profesión hacia las pymes, cámaras de industria, asociaciones, juntas de educación, cooperativas, todas las personas con actividad lucrativa y la ciudadanía en general. Los invitamos a ser parte del proyecto de alfabetización de la lectura e interpretación de los estados financieros y así promover la importancia de tener un contador privado incorporado en cada negocio. Sea parte de nuestros capacitadores ad honorem y juntos podamos crear la cultura para que el contador privado incorporado sea un asesor de confianza y un aliado para el desarrollo de su empresa. Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como
biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.